Bien, pues vamos a hablar de educación y de, sobre todo, qué hay que hacer en estos momentos, si estamos todavía a tiempo de actuar, para evitar su degradación. Voy a dar primero los nombres. Son 3 pesos pesados del sector educación de la mano de economía. Voy a dar primero los nombres y luego lo que quiero que hagáis es que con cada nombre os aguantéis el aplauso y luego aplaudáis el triple de fuerte, ¿vale? Tenemos a Gabriel Calzada, rector de la Universidad de las Hespérides, Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana, y Juan Ramón Rayo, doctor en Economía. Un fuerte aplauso. Bueno. Muchas gracias. Un auténtico placer estar aquí con 2 gigantes del liberalismo, 2 gigantes también de la docencia, porque tanto Gabriel Calzada como Juan Ramón Rayo son profesores, son docentes, han pasado por distintas instituciones educativas, ahora en la Universidad de las Hespérides, rector, profesor, decano de la universidad. Vamos a hablar de educación. Hay mucha gente joven aquí y yo creo que la educación es algo absolutamente clave, y en España tenemos muchos problemas relacionados con la educación. Para empezar, la calidad educativa ha caído de forma bastante sustancial en los últimos años. Hay un problema entre mercado laboral y educación. No siempre se educa para formar a la gente de cara a cubrir las necesidades del mercado laboral, lo que demandan las empresas, lo que demanda la creación de una empresa, de un modelo de negocio, de ponerte por tu cuenta para emprender. Hay un problema de titulitis, títulos que en muchos casos no sirven para nada, y eso genera frustración, mucha frustración. Qué pena el hecho de tener que, pues oye, dedicarle mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho tiempo a estudiar, a conseguir un título universitario en Derecho, en cualquier otra carrera, y luego terminar trabajando en algo que no tiene nada que ver con lo que hemos estudiado. Problemas. ¿Cuáles son las causas o qué es lo que vosotros identificáis como principales problemas educativos en España y cuál es el origen de esta disfunción? Juan Ramón y Gabriel. Bueno, buenos días de nuevo. Yo diría que el principal problema que tiene la educación en España, como también sucedía con la vivienda, es el exceso de Estado y la insuficiente libertad a la hora de desarrollar los proyectos educativos. La Constitución española, que tantas veces se dice que salvaguarda nuestras libertades cuando normalmente aquellas partes que salvaguardan nuestras libertades son obviadas y son pisoteadas, y en cambio las muchas otras partes que sirven para atacar nuestras libertades son ensalzadas e instrumentalizadas para justificar ese ataque, la Constitución establece la libertad de creación de centros de enseñanza, y esa libertad no se ve por absolutamente ningún lado. Y sin libertad para crear centros de enseñanza no hay diversidad en las opciones de enseñanza y no hay competencia entre las opciones de enseñanza para que podamos ver en el mercado qué proyectos educativos funcionan a la hora de formar buenos estudiantes y buenos profesionales y qué proyectos no funcionan. Y por tanto, si no funcionan, deberían desaparecer o quedar relegados a otro tipo de adquisición de educación no relacionada con la inserción en el ámbito laboral. Pero ese no es el modelo que tenemos en España. En España tenemos un modelo de educación estatalizada que es independiente de su éxito o fracaso. Si forma mal los estudiantes, recibe la misma financiación o probablemente más que si forma buenos estudiantes. Y tenemos una universidad privada hiperregulada con un objetivo muy claro, y es que vaya a remolque de la mala educación pública. Porque si a la educación privada se le dejara florecer
en libertad, la mala calidad de la educación pública sería absolutamente escandalosa e insostenible para los políticos. Gran verdad. Habla Juan Ramón de universidades privadas. Yo no sé si muchos de los que estáis aquí presentes sabéis lo que significa crear una universidad privada, porque no es un negocio al uso. En España, tú puedes abrir un comercio, puedes emprender, montar tu propia empresa, en algunos sitios un poquito más fácil que en otros. Aquí, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, puedes abrir una tienda simplemente con una declaración responsable, sin necesidad de licencia. Como tengas que esperar por una licencia, puedes tardar durante meses a que el funcionario de turno te conceda el permiso para poder crear riqueza y crear empleo. Pero esto que es algo propio, ¡qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Esto que es algo propio de España, en el caso de las universidades es mucho más complicado. Aquí tenemos Gabriel Calzada, que tiene una larga trayectoria y gran experiencia en materia educativa universitaria en Guatemala, en Estados Unidos. Gabriel Calzada ha creado una universidad, la Universidad de las Hespérides, una universidad privada. ¿Cuánto tiempo te llevó crear esta universidad, Gabriel? Cuéntanos un poco el infierno burocrático por el que has tenido que pasar. Les cuento, Manuel. Pero primero que nada, enhorabuena por la trinchera. ¡Qué maravilla! ¡Qué aire fresco cada fin de semana! Combatiendo estamos. Pues sí costó. 15 años luchando con la administración para que nos dejaran abrir una universidad. 15 años en los que tuvimos que mandar 110.000 folios a la administración. Esos 110.000 folios contenían 42 millones de palabras, por si alguien se pregunta cuántas palabras caben en 11.000 folios, que si las pusieras encima una de otra, es una torre de aproximadamente 11 metros de altura, que vamos a hacer una escultura delante de cada sede de 11 metros de altura con 11.000 folios, para hacerle recordar a todo el mundo lo que cuesta en España pasar por el aro burocrático y emprender. Y emprender en algo, como lo que decía Juan Ramón, para lo que hay un artículo en la Constitución que dice que todo español, es muy bonito el artículo, porque no dice que tenemos el derecho, sino todo español es libre de establecer el centro de enseñanza que quiera. Pues sí, 15 años, 110.000 folios, 42 millones de palabras y un sinfín de reuniones y luchas con la administración pública. 15 años para abrir una universidad privada en España. Es una vergüenza. Esto es algo único. Esto se lo explicas a gente de otros países y no te creen. No conciben cómo es posible que exista este tipo de trabas. De hecho, nos han entrevistado en diarios y revistas de Suiza, Estados Unidos y muchos países porque efectivamente cuando escuchan la historia no se lo creen que se pueda tardar 15 años y les llama muchísimo la atención, ¿no? Pero en parte es porque yo creo que la administración sabía que era una universidad que quería, estaba enraizada en la tradición liberal, que queríamos innovar mucho y eso a la administración pues le pone muy nervioso, eso de innovar en un sector. Y nosotros veníamos, por ejemplo, hacia una universidad online, y decía, bueno, ¿cómo van a hacer los exámenes? En línea. ¿Cómo que en línea? ¿Y cómo se van a juntar los estudiantes? Pues en el metaverso, decíamos. Y los funcionarios, te podés imaginar un funcionario que le estás diciendo que vamos a tener espacios en el metaverso donde se van a reunir los clubs de los estudiantes y va a haber vida estudiantil. No lo podían entender. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? Las causas por las cuales hay tantas dificultades para poder emprender libremente en materia educativa en España. Entiendo que hay intereses. A mí, si me permites, porque creo que aún hay algo más grave que lo que ha contado Gabriel y que creo que es muy importante que se sepa, pero antes, también, y por introducir la cuña publicitaria de la universidad, tenéis todos en la imagen que aparece en pantalla un código QR que, si lo escaneáis, podréis entrar en el sorteo de 5 cursos en la Universidad de las Hespérides de Anti-Marx. Anti-Marx. Bien. A ver si combatimos un poco el marxismo estructural en
también las instituciones educativas. Tu amigo Eduardo Garzón debería tomar nota al respecto. Bueno, de muchas cosas. Le vendría bien. De muchas cosas. Le vendría bien. No, decía, hay algo más grave de lo que ha contado Gabriel, porque yo creo que si habéis escuchado lo que ha contado Gabriel, os podéis haber quedado con la idea de, bueno, es muy complicado crear una universidad en España, requiere mucho tiempo, mucho papeleo burocrático, mucho dinero, porque 15 años con los inversores preparados para invertir, esperando a invertir, han de ser inversores muy pacientes. Pero después de todo eso, después de todo ese esfuerzo, se termina creando. Pues no. Para crear una universidad privada en España, en última instancia, el último requisito es que el Parlamento autonómico lo apruebe por mayoría. El Parlamento autonómico es una instancia política. No puede ser de otra manera. Dicen que es la representación del pueblo, bueno, lo que sea. Es una instancia política. Y si el Parlamento vota en contra, y puede votar en contra porque no quiera autorizar sin más esa universidad, imaginad pues un Parlamento controlado por Podemos, pues sistemáticamente votará en contra, como es lógico, de abrir universidades privadas, porque va en contra de su ideología. Pues si ese Parlamento vota en contra, no se abre la universidad. Puedes haber superado todos los trámites, todas las exigencias regulatorias, que si al final no te aprueban ad hoc en el Parlamento la creación, no se abre la universidad. Y me preguntabas, Manu, ¿qué intereses hay? Y yo he dicho, bueno, si hay un... Perdona, Rayo, hay algo peor aún. Ya que te pones en Sí. qué es lo que... Bueno, que no lo es lleven peor ni a en votar, ¿no? Y es que la competencia vota sobre si una nueva universidad puede entrar. Esto es como si BMW votara acerca de si Mercedes puede sacar el próximo modelo de coche, ¿no? Sí, sí. Es kafkiano. Fíjate. Y decía Manu, ¿qué intereses hay? Pues en parte los intereses que está describiendo Gabriel, que se canalizan directamente en esas votaciones de los rectores de universidades públicas y privadas sobre si conviene que se abra una nueva universidad o no. Obviamente siempre sale que no. Pero esos intereses también se canalizan a través de los partidos políticos. Y yo antes decía, si hubiese un Parlamento con mayoría absoluta de Podemos, obviamente no se abriría ninguna universidad privada en España. Vale, pero es que a nosotros, a la Universidad de las Hespérides, quien nos bloqueó por años la apertura de una universidad privada en Madrid no fue Podemos, fue el Partido Popular de Madrid con mayoría absoluta. ¿Y por qué? Bueno, por un lado porque las ideas liberales supongo que no les seducirán mucho, y por otro, por los intereses creados del establishment público, privado, universitario, que presiona al Partido Popular, y el Partido Popular encantado de dejarse presionar, para que no se abran nuevas universidades privadas que les hagan la competencia. Es un escándalo porque efectivamente la Universidad de las Hespérides inició su andadura para abrir en la Comunidad de Madrid y fue el gobierno del Partido Popular con mayoría absoluta de la Comunidad de Madrid la que impidió, prohibió, retrasó enormemente los trámites para poder llevarlo a cabo. Pero claro, esto es un sistema tremendamente perverso porque, como bien estabas comentando, Gabriel, esto es como cualquiera de nosotros quiere abrir una empresa, una startup, en un mercado en donde ya hay otras empresas, un negocio de comercio online, y la decisión de poder emprender o no dependiera de los políticos, pero también de la competencia. Y en el caso de las universidades, no solo a las universidades públicas les interesa mantener su monopolio y restringir la competencia impidiendo la entrada de nuevos competidores, sino que también a las universidades privadas que ya están dentro del sistema también
ponen reparos. Totalmente, totalmente. Mira, tanto es así, Manuel, que en el decreto que amenaza Sánchez con sacar, el nuevo decreto sobre universidades, una de las cosas que hace es volver prácticamente imposible la creación de nuevas universidades. Yo creo que hemos sido la única universidad de España que en las alegaciones ha planteado que eso es totalmente injusto, que es totalmente injusto que nos blinden a nosotros y eviten que nuevos competidores entren en el mercado a competir con nosotros y a ofrecer algo para que el público, si piensa que es mejor lo que ofrecen las nuevas que lo que ofrecemos nosotros, escoja ese servicio. Es totalmente injusto que nos den ese privilegio a los que ya estamos. Y desafortunadamente prácticamente nadie, en el caso nuestro, hemos protestado, hemos dicho que queremos competencia, que queremos que los que tengan nuevas ideas puedan entrar en el mercado, pero claro, una vez están dentro, la mayor parte de las instituciones, pues felices con ese blindaje que les da el gobierno, ¿no? Estás haciendo alusión a un decreto que pretende aprobar el gobierno, que directamente puede suponer la desaparición, el cierre de muchas de las universidades privadas que ya están operando en España, además de dificultar todavía mucho más la apertura de nuevas universidades. Con lo cual, el efecto puede ser terrible. Estamos hablando de que en los próximos 3 o 4 años, porque este decreto incluye una serie de condiciones muy exigentes para poder operar como universidad privada, absolutamente alocadas en muchos casos, con la única finalidad de quitarse buena parte de la competencia de encima. Me gustaría que profundizáramos en eso, porque yo creo que este decreto ha pasado bastante desapercibido y es un ataque frontal del gobierno liberticida en España a la universidad privada y a la universidad libre, a la educación libre. ¿Cuáles son las claves de ese decreto y en qué podría traducirse? Sí, todo empezó cuando una vicepresidenta empezó un domingo a decir que el problema de España no es el paro, ni la vivienda, ni las pensiones, sino el problema de España son las universidades privadas, ¿no? Y a partir de ahí se les ocurrió la idea esta de un decreto en el que, según ellos, es un decreto para defender la calidad, en la que exigen que haya como mínimo 4.500 estudiantes en una universidad, es decir, la calidad depende de tener muchos estudiantes que residan en España, el 75% de los profesores, que los profesores que estén en la universidad hayan hecho pues, una serie de años de investigación, etcétera, etcétera, que las universidades, restricciones como que no pueden hacer más de 2 cambios o un 20% de modificaciones al año. O sea, eso es un sinfín de regulaciones que nada tienen que ver con la calidad, pero que lo que pretende el gobierno básicamente es hacerlo tan difícil, ponerlo tan difícil, que poder decir, vale, no cumple casi nadie y yo cierro o multo a quien me da la gana. Lo mismo que sucede pues, con lo que intentan hacer con la prensa, con todo el que molesta, ¿no? Entonces, la idea es, lo vuelvo ridículamente difícil, no va a cumplir casi nadie y entonces me permito aquí la arbitrariedad de decir a quién dejo operar y a quién no dejo operar. Si no recuerdo mal, Gabriel, corrígeme si me equivoco, este decreto que se ha sacado a la manga el gobierno de Pedro Sánchez es una copia, un calco de un proyecto similar que llevó a cabo, atención, el bolivariano Correa en Ecuador contra las universidades privadas. ¿Y en qué se tradujo ese decreto, ese proyecto? Sí, la idea es muy similar, efectivamente, porque es esa, es decir que por la calidad que, fíjate, por ejemplo, lo de los 4.500 estudiantes, que es quizá lo que más ha salido en prensa, si aplicáramos esto a otros países, Caltech, para muchos es la mejor universidad del mundo en tecnología, tendría que cerrar. La Universidad de Buckingham tendría que cerrar. Olin College tendría que cerrar. St. John's tendría que cerrar. O sea, es absolutamente ridículo. Tendrían que cerrar muchas de las mejores universidades del mundo si aplicáramos el decreto Sánchez al resto del mundo. Pero me preguntabas... Por el tema Correa, ¿en qué se tradujo la aplicación en Ecuador? Efectivamente, en Ecuador Correa sacó algo muy parecido, que eran unas exigencias ridículas y que nada tenían que ver con la calidad. Y entonces lo que hizo, darles un tiempo, igual que está haciendo Sánchez, para que cumplan. Y como muchas no podían cumplir porque no tienen la flexibilidad para cumplir, no es el caso, por ejemplo, nuestros de Hespérides y de otras universidades online, que somos muy flexibles por nuestra naturaleza online y nos resulta relativamente fácil
cumplir con este tipo de restricciones, pero otras universidades no pueden. Imagínate una universidad que está en una provincia con una población limitada, ¿cómo vas a hacer llevar ahí esa masa de gente o esos profesores? Entonces, ¿qué ocurre? Correa se dio el lujo de cerrar pues una docena de universidades, de entre las que no cumplían con la retahíla de requisitos totalmente absurdos que puso, ¿no? ¿Cuáles pueden ser los efectos, Juan Ramón, en caso de que se lleve a término este proyecto absolutamente liberticida? Porque se reduciría la oferta. En última instancia, entiendo además que como también España sufre un declive demográfico, cada vez hay menos gente joven. Sin embargo, ¿cuál es el problema de fondo? Que las universidades lo que quieren es quitarse competencia de en medio para quedarse con estudiantes cautivos que solo tengan la posibilidad de ir a las públicas o alguna privada. Sí, es que ese es el problema de fondo, creo yo, más allá de la voluntad de control ideológico que habéis descrito. Cada vez hay, o a largo plazo, cada vez va a haber menos estudiantes en España, sobre todo si no atraemos estudiantes foráneos, y desde luego rebajando la calidad, empeorando la calidad del sistema, no lo vamos a hacer. Entonces, si te tienes que repartir un número de estudiantes cada vez menor, ¿quién se los va a quedar? Quien ofrezca una mayor calidad en sus estudios. El sistema público no se está adaptando, o la mayoría de universidades públicas no se están adaptando porque no tienen los incentivos, como ya hemos descrito antes, para hacerlo. Y las privadas o se adaptan o mueren, no tienen otra alternativa. De ahí que el porcentaje de alumnos en universidades privadas esté creciendo. Y eso es una señal de alarma, porque si las aulas de algunas universidades públicas se quedan vacías, ¿qué hacen los políticos con esas universidades? ¿Se van a atrever a cerrarlas? Van a tener una protesta por parte de los funcionarios que tienen un puesto laboral garantizado de por vida. ¿No las van a cerrar? Pues entonces salta a la vista el masivo despilfarro público y su incapacidad para gestionar un sistema universitario que atraiga alumnos. Con lo cual, ¿cuál es la mejor forma de quitarse ese problema de encima? En lugar de mejorar la calidad de la pública, que sí, bueno, es un unicornio, pero bueno, por imaginarlo, ¿no? Un sueño, es una utopía. En lugar de mejorar la calidad de la pública, directamente van a destruir la competencia privada para que todo el mundo tenga que ir a la pública con independencia de la calidad que tenga. Sí, tratar, por lo tanto, a los estudiantes, a muchos jóvenes como público cautivo, que la gente, que los jóvenes, que los españoles no puedan elegir libremente en dónde estudiar o qué estudiar. Vale, yo creo que hemos identificado, hemos abordado algunos de los problemas graves, problemas estructurales de la educación en España, especialmente en la educación universitaria. Adoctrinamiento, politización, burocratización, falta de competencia, falta de libertad. Pero hay esperanza, hay otros modelos más allá de esto. ¿Cuáles son los objetivos, los factores, el modelo que deberíamos seguir en España para contar con una calidad, con una educación libre y una educación de calidad? Gabriel. Hombre, para empezar, deberíamos adoptar un modelo abierto, es decir, donde todo el que quiera establecer una universidad y hacer una propuesta de educación, pues tenga no todas las barreras del mundo delante, sino una alfombra roja para que pueda establecer, pueda ofertar, y si los estudiantes convienen en que es un producto que merece la pena pagar, pues que lo hagan. Yo creo que más allá de esa desregulación totalmente necesaria en el mundo educativo, creo que hay otra cuestión que es ¿qué sería lo ideal? Yo creo que lo ideal sería que viviéramos en un país donde en esa competencia por ofertar soluciones, productos, servicios innovadores en educación, pues tuviésemos una cultura donde nos fijáramos más en el aprendizaje, en lo que se aprende que en lo que se enseña, en lo que el estudiante se lleva en la mochila al final de una trayectoria en una institución, que en la carga que le metes.
que fuese más importante la experiencia, el florecimiento del estudiante que el tamaño de la burocracia que hay alrededor para dar ese servicio. Y eso es algo cultural, ¿no? Juan Ramón, ¿qué opinas tú? ¿Cómo sería un modelo realmente eficaz, un modelo que funcione, que realmente sea útil para todos los jóvenes, todos los universitarios que cursen? Solo un matiz con respecto a lo que ha dicho Gabriel. Ha dicho que esto es algo cultural, en parte sí, pero también es algo institucional. Porque en el modelo de universidad pública que tenemos, el cliente al que tiene que satisfacer el político es al burócrata y, por tanto, todo gira alrededor del burócrata, gira alrededor del funcionario, gira alrededor de complacer a esos miles de empleados públicos en la universidad que van a trabajar ahí de por vida, que te pueden montar un follón, que los quieres tranquilos, que los quieres bien alineados y, por tanto, toda la vida universitaria en la pública gira alrededor de luchas de poder entre facciones de departamentos para ver si yo tengo esta franja horaria, estas asignaturas, estas otras, estas bonificaciones, estos concursos, etc. En cambio, en un modelo de universidad privada y libre, el cliente es el estudiante y, por tanto, la universidad está enfocada en satisfacer las necesidades del estudiante. Y si lo hace mal, perderá estudiantes y desaparecerá. Entonces, ¿cuál ha de ser el modelo? Yo no me atrevo tampoco a prescribir un modelo, porque probablemente tengamos pluralidad de modelos, especialmente pues, cada materia a lo mejor requiere, a lo mejor no, seguro requiere una modalidad distinta de enseñanza. A lo mejor universidades muy pequeñitas dedicadas Exacto. a algo muy específico. Porque, ¿no? ¿Qué es lo que no quieren que haya? Claro, el decreto Sánchez del que hablábamos antes no solo obliga a que una universidad tenga como mínimo 4.500 alumnos, sino a que ofrezca titulaciones de campos del saber muy diversos. Es decir, una universidad no puede ofrecer solo titulaciones de economía, finanzas, derecho, administración de empresas, aunque tenga un claustro muy profesionalizado, muy formado en torno a esas materias, le obligan a que también pues, ofrezca títulos de informática, arquitectura, medicina. Entonces, ¿cómo compatibilizas la calidad con la masificación? Con el, aunque tú no tengas la especialidad para dar medicina, si quieres seguir abierta, búscate las vueltas para dar algo que parezca medicina de calidad. Pues ese es el modelo que está impulsando el gobierno. Y en un ambiente más desregulado, liberalizado, probablemente tendríamos universidades nicho. Claro. Universidad en ingeniería de caminos, punto. ¿Necesitas más? Vete a otra. Aquí formamos a los mejores ingenieros de caminos de España. No necesitamos más. Y luego, por supuesto, cada centro competiría en la metodología y en el contenido de lo que se enseña. Hay universidades donde podemos estar más inclinadas a dar las enseñanzas pues, inspiradas en gran medida por la escuela austríaca, por ejemplo, en materia económica, y podría haber otras universidades que den economía marxista, economía keynesiana, economía monetarista. Luego, cada uno que con esa mochila que salga al mercado, ¿no? Pero creo que esa competencia en enfoques doctrinales también es muy positiva y en el fondo entronca con la libertad de expresión y la libertad de conciencia dentro de una sociedad que, por supuesto, también aquí está siendo pisoteada. Gabriel. Sí, y creo que esa competencia, esa sana competencia de diferentes instituciones con diferentes propuestas doctrinales de la que habla Juan Ramón, creo que hay que añadirle competencia también en la certificación. En España, mucha gente no lo sabe, en España tenemos un sistema de certificación, que es un sistema de acreditación que está realmente encorsetando y volviendo totalmente rígida
la educación universitaria en España. Me refiero a las agencias de acreditación, la ANECA y las diferentes agencias de acreditación locales o regionales. Estamos en un país donde tú no puedes elegir, tú no puedes abrir una agencia de acreditación, como ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, donde tienes una variedad de agencias de acreditación que están en competencia y tratan de hacer el mejor servicio posible a la hora de certificar que tú estás dando calidad. No, aquí te tienes que tragar una agencia estatal o una agencia pública que se pueden imaginar lo que significa una serie de funcionarios diciendo si una universidad, ya sea pública o privada, lo va a hacer bien en el futuro o no con una propuesta que tiene. Se pueden imaginar la odisea que es pasar por ese tipo de agencias. Bueno, eso habría que abrirlo también, abrirlo y que haya todo tipo de agencias como hay en otros países, que tú seas libre de contratar con esta o con aquella agencia con la que te parece que hace mejor su trabajo y que se adecúa mejor al tipo de universidad que eres, ¿no? Desde luego, no solo libertad en materia de certificación, también la mejor certificación es que cuando cursas en una universidad, realmente el conocimiento que consigues sea para, oye, yo estudio en una ingeniería y salga muy bien formado y con una colocación en una buena empresa, con un buen sueldo, es decir, que realmente el esfuerzo valga la pena de cara a tus objetivos profesionales. Cosa que, como bien estáis explicando, y estamos viendo en esta ponencia sobre educación, por desgracia no sucede en España. El sistema lo que hace es satisfacer los intereses de la casta universitaria, la casta educativa, de los burócratas, de los funcionarios, de los políticos que adoctrinan. No sirven correctamente a los estudiantes, a los jóvenes. Revolución tecnológica. Estamos en el mundo del conocimiento. Hay acceso casi ilimitado a todo tipo de información en la red, en Internet. Hoy te puedes formar prácticamente, hay todo tipo de formación de gran calidad a través de Internet, de redes, de guías, seminarios, cursos, hay absolutamente de todo. Me gustaría comentaros o que nos comentarais un poco el reto que tiene la universidad frente a esta abundancia de conocimiento dispersa que nos ofrece la nueva tecnología. Juan Ramón y Gabriel. Bueno, por supuesto es un reto y si la universidad o la educación tal como la conocemos tiene que desaparecer porque la inteligencia artificial, por ejemplo, nos proporciona un mejor servicio educativo, pues que desaparezca. Quiero decir, yo no he venido aquí, desde luego, a defender estructuras empresariales que en un momento determinado de la historia dejen de prestar el servicio que habían venido prestando, ¿no? La tecnología cambia la forma en la que hacemos las cosas y quizá la IA cambie la forma en que aprendemos y nos saque del sistema educativo reglado. De momento, aún no estamos en esas, aunque no sé hasta qué punto estamos muy lejos, pero no estamos del todo en esas. Y en Esperides, por ejemplo, lo que estamos haciendo es integrar la IA para potenciar la capacidad que tiene el profesor de atender y de atender bien a sus alumnos. Ya los grupos en Esperides son más pequeños que una universidad al uso, pero además con la IA pues, se facilita la realimentación al estudiante y el propio proceso de aprendizaje del estudiante, ¿no? El choque entre la tecnología aplicada al aprendizaje y la regulación es gigante. Está sucediendo en este momento. Yo creo que al final va a ser un tsunami, una ola que le va a pasar por encima a la regulación, a todas estas agencias de las que hablaba antes, que por cierto, la ANECA es un invento del Partido Popular, para ahondar más en lo que decías antes, ¿no? De Pilar del Castillo cuando fue ministra de Educación. Y ahora muchos se quejan de que la ANECA no permite experimentar, no permite innovar. Pues bueno, fue el Partido Popular el que la implantó. Y yo creo que lo que vivimos ahora es ese choque entre la innovación aplicada a la educación y las
regulaciones, el corsé regulatorio sobre las universidades. ¿Qué va a suceder? Bueno, yo creo que lo que está sucediendo ya en este momento lo podemos ver. Es un intento de controlar, de que no se utilice la inteligencia artificial, lo que nos pasó a nosotros, que no nos querían dejar tener nuestra infraestructura principal en el metaverso. Nosotros tenemos un metaverso con unos campus muy amplios, los estudiantes se reúnen, los profesores y estudiantes conviven en el metaverso y eso imagínate, si eso no querían permitirlo, pues de ahí para adelante no permiten absolutamente nada innovador. ¿Qué va a suceder? Pues habrá universidades que abracen la aplicación de tecnología al aprendizaje, a empoderar al estudiante, a hacer que el proceso de aprendizaje sea mejor, más rico, más profundo, y habrá universidades, que las hay, y muchas, que dicen, no, nosotros no permitimos la inteligencia artificial, nosotros no utilizamos nada de esto. Y habrá outsiders, gente de fuera, que no son universidades formalmente, que dirán, oye, aquí tenemos una propuesta, olvídate de ese rollo hiperregulado que se llama universidad y vente a esta propuesta abierta y, vale, no tendrás un título con el sello del Estado, pero te ofrecemos algo donde de verdad aprendas. Yo creo que cada vez más ese tipo de propuestas van a tener éxito y llegado a un punto, si no permiten que las universidades se adapten, les va a pasar por encima un tsunami. Educación, efectivamente. Educación no reglada, educación antisistema o fuera del sistema que, lógicamente, tiene éxito si satisface correctamente los intereses de los estudiantes, las necesidades de los jóvenes y de los no tan jóvenes. Inteligencia artificial aplicada al ámbito de la educación. Como todo, se puede utilizar bien, se puede utilizar mal. Hay gente que lo ve como una amenaza, hay gente que lo ve como una oportunidad o como una ventaja. En el caso de la Universidad de las Hespérides, la estáis integrando tanto a nivel docente como a nivel de estudiantes, pero me gustaría preguntaros por el efecto que puede tener también en el tema del mercado laboral. Se habla de que la inteligencia artificial va a destruir miles, decenas de miles de puestos de trabajo. Y esto además está yendo muy rápido, como bien estabas comentando tú, Juan Ramón, el crecimiento de la IA es absolutamente exponencial. ¿Cómo lo veis? Disculpad. Bueno, dependerá de cuán exponencial siga siendo ese crecimiento, porque ahí también hay controversia sobre si se va a poder mantener o no, pero desde luego, si se mantiene, vamos camino de que las profesiones muy intensivas en capital humano se desvaloricen. Durante los últimos 50 años ha habido un aumento de la desigualdad, de la brecha entre los salarios de trabajadores no cualificados y los salarios de trabajadores cualificados. En España no mucho porque todos han estado por los suelos, pero en economías más o menos prósperas los salarios de trabajadores cualificados han crecido de manera muy considerable, mientras que los de trabajadores no cualificados no. Esto es así porque, como he mencionado en la ponencia anterior, el crecimiento económico hasta ahora ha venido sobre todo por la acumulación de capital humano y, por tanto, el capital humano, la formación, ha estado a la vanguardia del aumento de la productividad y, por tanto, de los mayores salarios de los trabajadores. Además, la tecnología que hemos tenido hasta el momento era una tecnología que aún potenciaba más la productividad de los trabajadores cualificados. La inteligencia artificial creo que puede potenciar la productividad de los trabajadores no cualificados. ¿Por qué? Porque les permite acceder a una cualificación automatizada, permite comoditizar muchas cualificaciones y, por tanto, gran parte del stock de conocimiento que tenían muchos trabajadores hasta el momento se va a comoditizar. Y, por tanto, se van a ampliar las capacidades, ya digo, de los trabajadores que no habían adquirido esas cualificaciones. Y, por tanto, los trabajadores cualificados que ahora compitan con la IA van a tener que reinventarse. Y van a tener que reinventarse también utilizando la IA. Por tanto, creo que es una oportunidad potencialmente muy buena para que los que hasta ahora no habían prosperado empiecen a prosperar y para que los que habían prosperado hasta la fecha se pongan las pilas para
seguir prosperando. En España, ya digo, no hemos prosperado ni los unos ni los otros, entonces creo que es una oportunidad para todos. Bueno, la tecnología como auténtica oportunidad. Sí. Gabriel. Yo creo sobre esto, Manuel, nosotros a nuestros estudiantes les insistimos mucho, y aquí sé que hay un buen número de estudiantes de Hespérides, no me van a dejar mentir, nosotros insistimos muchísimo en que la IA te puede elevar muchísimo o te puede hundir. Y yo creo que lo mismo aplica al mercado laboral. Y nosotros le decimos esto a los estudiantes porque si tú utilizas la IA bien, puede hacer que aprendas mucho más rápido y de manera más profunda. Pero si utilizas la IA mal, te puede volver un vago intelectual y al final ser más reemplazable por la propia IA. Entonces, insistimos mucho en que hay que aprender, hay que aprender a utilizarla bien para que te eleve. Lo mismo sucede en el mercado laboral. Esto va de supervivencia. La supervivencia consiste, la clave de la supervivencia, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, es la adaptación, adaptarse a las circunstancias, el que sea más flexible. Esto es como el junco. Cuando viene el huracán, ¿qué cae? ¿El roble o el junco? Cae el roble, que es sólido, rígido como una vara de hierro, y eso es un poco el Estado, mientras que las empresas que saben adaptarse son flexibles y, por lo tanto, o sea, solo con un matiz, que sea adaptarse a satisfacer al consumidor. Correcto. Y no a satisfacer al político, Exacto. que es a lo que nos están obligando cada vez más a Exacto. Nos estamos quedando sin tiempo. Simplemente me gustaría recordar esto de la adaptación a las nuevas tecnologías. Recordar además que en la Universidad de las Hespérides tenéis programas que son absolutamente innovadores en comparación con la universidad tradicional. Tenéis un programa específico sobre Bitcoin, por ejemplo. Comentadme un poco cuáles son esas novedades, esos puntos diferenciales en comparación con el resto de universidades. Gabriel. Yo prefiero que el decano hable, pero Juan Ramón. Bueno, a ver, yo preferiría que el rector hable, pero dicho esto, en general, cada programa de grado y de posgrado ya en sí mismo ofrece un enfoque diferente al de, yo diría, todas las otras universidades españolas, tanto en contenido como en continente, tanto en la forma de transmitir el conocimiento como en el conocimiento que se transmite. Y de nuevo, los alumnos de Hespérides que estarán por aquí creo que lo podrán acreditar. Sí, por ejemplo. Y luego tenemos programas, efectivamente, que no están en otras partes. El primer programa al completo de Bitcoin, no programa en criptomonedas, programa de Bitcoin, para aprender Bitcoin desde cero hasta, no sé si infinito, pero desde luego hasta cotas muy elevadas. También vamos a iniciar ahora un máster en finanzas cuantitativas que va a estar a la vanguardia, por supuesto de España, pero me atrevería a decir de Europa, y que de hecho, casi ya sin haberlo anunciado demasiado, ya está lleno. Ya está lleno y además es un programa de los más caros de la universidad, pero porque tiene detrás un equipo espectacular de profesores y porque el aprendizaje que se logra va a ser increíble. Entonces, en Hespérides estamos, como debe hacer una empresa, tratando de innovar y ofrecer nuevos productos continuamente. Algunos de esos productos no salen bien, se busca que ha salido mal, se modifican y a veces al modificarse salen bien, a veces no, entonces se cierran. ¿Por qué? Pues porque la empresa experimenta. La empresa no tiene todo el conocimiento de antemano para saber qué va a salir bien o va a salir mal. Tiene que hacer propuestas. Esas propuestas las valida o no el mercado. Y nosotros hacemos propuestas que creemos que el mercado va a validar. Ya digo, a veces acertamos, a veces no. Pero estamos sometidos al mercado. Otros no tienen ni por qué hacer propuestas para sobrevivir. Gabriel, ¿quieres concluir? Preguntaba por las características muy brevemente, porque ya estamos en tiempo, pero muy brevemente, pues valoramos más el aprendizaje en todos nuestros programas que lo que se aprende que lo que se enseña, valoramos más la cercanía que algo donde el estudiante se ve solo
tratamos de acompañar muchísimo al estudiante, tratamos de aplicar la tecnología, eso independientemente de qué programa sea. Es una universidad muy internacional, pero lo más importante de todo, que creo que tratamos de que el estudiante que pasa por Expedides aprenda a pensar críticamente, aprenda a razonar, a pensar críticamente y a conocer una tradición que es la tradición de la libertad. Eso es lo que tratamos, o sea que viva la libertad educativa, carajo. Una educación, una universidad que está enfocada en que cada uno pueda pensar libremente y de forma responsable. Todo lo contrario de lo que quieren los políticos, que lo que quieren son ovejas, lo que quieren son votantes cautivos, lo que quieren es manipular a la población, quieren a gente sin conocimientos, sin poder, sin dinero, porque son más fáciles de manejar. Y como dice el refranero español, o uno de los dichos míticos, la información es poder, información, educación, es poder y es dinero. Y el dinero no da ni garantiza la felicidad, pero lo que sí facilita es la libertad. Y la libertad es el mejor camino hacia la felicidad. Gracias a todos. Muchas gracias.